Desde el principio de los tiempos, el hombre ha tenido una propensión natural a reflejar cromática y visualmente sus hazañas militares y de lucha. Incluso si admitimos la caza como una forma de combate entre el animal y el hombre, ya en la prehistoria encontramos dibujos, pinturas y pictogramas que muestran la guerra y el combate entre animales y cazadores. Piénsese, por ejemplo, en la belleza de las pinturas de Altamira, en España. En este vídeo vamos a mostrar algunos elementos de cómo se han reflejado en distintas épocas y con diferentes técnicas la guerra. En este sentido, la pintura de guerra, que es mucho más común de lo que se cree, juega una función principalmente propagandística, simbólica, de reflejo del poder del Estado y de sus grandes líderes militares. Al margen de la belleza estética de la obra, la pintura de guerra encierra gran simbolismo, puesto que refleja los valores de la época y muestra las características heroicas de sacrificio del momento en que fueron creadas o de la época que pretende enaltecer. La primera obra que mostramos representa la famosa batalla de Salamina, un enfrentamiento decisivo entre una coalición de ciudades-estado griegas y el poderoso estado persa, liderado por el famoso rey Jerjes I, quinto rey de la dinastía aqueménida e hijo del gran Darío I. Esta batalla naval, que terminó con el sueño persa de conquista de Grecia tras su aplastante derrota, fue sin duda el punto culminante de la Segunda Guerra Médica, que se desarrolló entre el 480 y 479 a.C. Esta obra pictórica del alemán Wilhelm von Kaulbach es un reflejo de la pintura monumental de su época, caracterizada por lienzos de grandes tamaños y alusiones históricas con destacados líderes nacionalistas. Hay que recordar que en el momento de su creación, Prusia estaba liderando el proceso de su unificación, culminado en 1871, por lo que las alusiones a la guerra como instrumento aglutinante de los pueblos era fundamental para crear el ambiente propicio para los propios alemanes. En este sentido, desarrollar un gran lienzo que mostrara la defensa de los griegos como pueblo unido frente al invasor era al mismo tiempo un mensaje político e ideológico al pueblo alemán en busca de la unificación nacional. Como se puede observar, el cuadro se caracteriza por una gran teatralidad de compleja composición, en donde el color juega un papel secundario. Lo más importante es la trama, el dramatismo y la relación entre las partes del cuadro. De marcado talante romántico, la batalla es reflejada no por su realismo histórico, sino por el mensaje de las formas y el dramatismo de las escenas entrelazadas. La escena central es difusa, en la que se mezcla el movimiento dramático del combate y el estatismo y serenidad del líder griego Temístocles, que aquí aparece sereno, observante, seguro de su victoria. Por el contrario, arriba a la izquierda emerge la figura de Jerjes, en nerviosa actitud, lleno de dramatismo, observando la destrucción de su flota, mientras que a sus pies se contorsionan, lloriqueando y gimiendo sus sirvientes más cercanos. Es por tanto una contraposición entre actitudes de sus líderes militares. Uno tranquilo de su victoria por defender el suelo patrio, mientras que otro casi se maldice por su derrota. Derrota que a los ojos interpretativos del momento es justa, porque es un invasor, que trae una cultura y unas formas de vida diametralmente distintas a la del mundo griego. Obsérvese en la parte derecha la actitud de Temístocles, rodeado de soldados que lo defienden, mientras que alrededor los combatientes caen con delicada y armoniosa belleza. No hay rastro de sangre ni heridas, porque lo que importa es el mensaje casi lírico de la obra, no el realismo cruel de toda batalla. Y a pesar de que se trata de una batalla naval, el agua apenas aparece espumosa, nuevo reflejo de que la composición no está centrada en la realidad de la batalla, sino en el dramático mensaje de fondo. El siguiente cuadro muestra una de las más famosas batallas de otro hijo de la Hélade, el gran Alejandro Magno. La victoria decisiva del macedonio supuso el comienzo
del declive y final destrucción del imperio persa y el inicio de la campaña que llevaría a Alejandro a las puertas de la misma India. Esta obra del pintor alemán Albrecht Aldorfer, luterano y uno de los principales exponentes de la Escuela del Danubio, es singularmente significativa y representativa del Renacimiento alemán. Fuertemente influenciado por Lucas Cranach, las obras de esta escuela y principalmente de este pintor reflejan un modo de entender la pintura completamente nuevo. Como se puede observar en esta pintura de gran tamaño, la batalla juega en realidad un papel accesorio. Nótese que el paisaje lo engloba todo, encierra y enmarca la batalla, porque el pintor pretende y logra trasladar la idea muy nueva en la época de que la Tierra ya no es el centro del universo, sino el Sol, que emerge con fuerza al fondo a la derecha, atrayendo inmediatamente la atención del público. Los reflejos del Sol y su relación con el mar parten de hecho el cuadro en dos. Arriba, con tonos marcadamente azulados, un Sol que domina la Tierra, idea última de las teorías de Copérnico, mientras que en el resto de la obra los colores terráqueos, el paisaje absorbe la batalla, un claro signo de que para el pintor el dominio del paisaje y sus formas, la panorámica y la profundidad determinada por la gran montaña juegan el papel esencial. De hecho, la montaña juega un papel relevante. No solo otorga profundidad y perspectiva, sino que divide la obra en dos planos y dos mensajes. Detrás, el filosófico, ya mencionado, la idea copernicana de que el Sol es realmente el centro y no la Tierra, como defendía la Iglesia hasta el momento. Recuérdese que en el instante en que se pinta la obra, Carlos V, el emperador, apoyado por la Iglesia Católica, estaban en pugna directa con los luteranos, y que la mayoría de los científicos de la época apoyaban el luteranismo porque entendían otorgaba una mayor libertad de pensamiento contrario a los postulados dictados por la Iglesia. Por otra parte, debajo de la montaña se escenifica la batalla en sí misma, pero con la misma quietud e inmovilidad que refleja el ancho espectro de la dominante mole de piedra. Propio también del momento pictórico es la misma escena de la batalla. En el seno del plano se observan muy tranquilos y solemnes los caballeros, que pese a estar en plena vorágine del combate, aparecen casi inmóviles, en pose lenta sin el menor dramatismo. Pero como lo que importa es el mensaje y no la realidad histórica de la batalla, los jinetes aparecen ataviados con armaduras propias del siglo XVI, inexistentes en el siglo IV a.C. La realidad, por tanto, se confunde con la ficción, porque de nuevo la batalla es la excusa para mostrar la importancia del paisaje y del mensaje que encierra. Tan es así que el propio rey Darío III aparece en el plano central a la izquierda con su nombre en el carruaje de guerra, en claro signo de que el espectador difícilmente reconocería la batalla por sí mismo. Igualmente, el carro de guerra es una licencia artística inexistente en la época, mostrando al rey en actitud de abandono de la batalla perdida, pero de nuevo con casi nulo movimiento. Inmediatamente a su derecha aparece Alejandro, con su nombre en el carruaje en persecución del infiel. Obsérvese que tanto el caballo como la armadura de Alejandro son anacrónicos. La lanza es de tipo medieval, la vestimenta es propia de un emperador e incluso se observa que lleva espuelas que no fueron conocidas en Europa hasta los romanos. El movimiento es tan estático que parece impropio de una batalla y de la misma forma, solo la masa de jinetes y soldados nos indican un acto militar porque no hay el menor atisbo de dramatismo. En este caso, para el pintor, el uso de la batalla no es más que un instrumento propagandístico simbolizando el triunfo de la razón y el pensamiento griegos cultos frente a bárbaros persas que traslada a la pugna entre el Nuevo Mundo y la inmovilidad de la Iglesia católica.
El siguiente cuadro muestra la misma batalla de Ixos, pero en este caso obra del genial pintor flamenco Jan Bruegel el Viejo. Como era propio de la escuela flamenca, el paisaje adquiere significación, pero al contrario que en el ejemplo anterior, aquí las formas paisajísticas más evolucionadas cromáticamente hablando juegan un papel secundario. La escena de la batalla es en la parte central, ahora cargada de velocidad, masa y movimiento. Las formas y los colores se difuminan para dar dramatismo al movimiento que confluye de derecha a izquierda por la carga de caballería sobre el trono vacío del rey persa, en ese momento ya derrotado. En este caso, es imposible encontrar a los protagonistas de la escena, porque ni Alejandro ni Darío representan el papel central, sino la misma acción de combate. Dominando la técnica, el pintor favorece la ilusión de movimiento y choque plasmando un caballo blanco en dirección contraria a la carga principal, pero generando un vacío a su alrededor para no sobrecargar la visión del espectador y posibilitar la idea doble de movimiento y derrota. Pintado en plena contienda entre Flandes y España, el cuadro es una clara alegoría de la victoria de un pueblo sobre el invasor, en este caso el español, a pesar de que en el desarrollo histórico del evento el invasor fue Alejandro. Sin embargo, lo griego es de nuevo utilizado como una alegoría de la razón frente a la persecución de la Inquisición española en Flandes. El siguiente cuadro muestra la famosa batalla de Lechfeld, fundamental en la historia porque fue el inicio de la creación del Sacro Imperio Romano Germánico gracias a la victoria de Otón I sobre los temidos magiares que asolaban Europa. Hay que recordar que los magiares o húngaros eran un pueblo pagano que amenazaba a la Europa cristiana, así como la primacía de los germanos en Centro Europa. La victoria de Otón I representó no solo la salvación de los germanos, sino también el reconocimiento de la Iglesia por los servicios prestados en combate contra el pagano. De hecho, fue el Papa Juan XII quien coronó personalmente a Otón emperador el año 962. Esta pintura, obra del artista muniqués Michael Erster, refleja a la perfección el espíritu de la escuela alemana del romanticismo pictórico e histórico, una vez concretada la unificación alemana en 1871. Lleno de profundo realismo, el cuadro está sutilmente dividido en dos partes transversales, que van desde el extremo superior izquierdo al extremo inferior derecho, generando dos planos triangulares. En el de la derecha destaca la figura soberbia y ecuestre de Otón I en actitud solemne, debajo del cual surge de la nada una luz resplandeciente que se expande hacia ese plano, generando una delicada cortina de luz tenue pero muy nítida que encierra al ejército germano. A la derecha del rey se observa la ceremoniosa figura del Papa, dando gracias al cielo por la ayuda divina, aunque como es lógico, sabemos que no hubo papa alguno presente en la batalla. En la imagen central destaca por su dramatismo la ejecución de un bárbaro. El plano de la izquierda es notoriamente más oscuro en alusión a las fuerzas del mal, ahora en retirada ante la invencible unión del trono y el altar. Las figuras de este grupo apenas son perceptibles, difuminadas por el color negro y oscuro, tan solo destacando la imagen de un bárbaro perfectamente ataviado que parece suplicar por su vida. El cuadro, de un dramatismo evidente, cargado de movimiento y efectos cromáticos, representa en última instancia la germanidad, el poder de Alemania y su capacidad para salvar a Occidente de las fuerzas del mal y la barbarie. En este periodo, la pintura histórica inundó toda Europa y sin duda influyó mucho en la creación de un enfervorizado ambiente nacionalista que acabó enfrentándose en la Primera Guerra Mundial en 1914. Por contraposición, mostramos aquí la representación de la misma batalla procedente de un códice medieval del siglo XV. Esta miniatura y la técnica de la época
imponen a su autor una composición sencilla de un solo plano confrontativo, con figuras perfiladas, escaso movimiento y nula perspectiva. En este caso no hay simbolismo nacionalista ni intención alegórica de relacionar la victoria militar por la ayuda divina, sino simplemente la percepción épica de un combate, pero nos sirve para percibir que la pintura desarrolló con el tiempo un simbolismo que la fue alejando de la realidad histórica que pretendía reflejar. Por último, mostramos aquí el famoso tapiz de Bayeux, que representa la famosa batalla de Hastings entre Guillermo I el Conquistador y el rey inglés Haroldo, que, como es sabido, concluyó con la derrota del Sajón y la invasión normanda de Inglaterra. Pintado sobre lienzo, es una composición de enormes proporciones, pues se despliega por más de 69 metros pesando más de 300 kilos. De autor desconocido, pero pintado inmediatamente después de la batalla, es una típica muestra del arte pictórico medieval. Siguiendo la composición narrativa secuencial de la columna trajana en Roma o los interiores de las catedrales, esta obra muestra en secuencias sucesivas la llegada de Guillermo y la batalla en sí misma, con predominio de la perspectiva frontal, colores planos y figuras encerradas en gruesas líneas. Sin embargo, a pesar de su simplicidad técnica, la obra no está exenta de simbolismo, reflejando no solo la secuencia de los hechos, sino la inevitabilidad de la victoria gracias al apoyo de la Iglesia. Curiosamente, y en contraposición a escenas similares de la época romántica, aquí sí se muestra la crueldad de la guerra, con múltiples escenas de decapitaciones y sangre botando de los soldados. Su función propagandística es muy obvia hasta tal punto que el propio Napoleón la sacó a exposición cuando planeaba su invasión de Inglaterra. Como acabamos de mencionar, la misma batalla en una obra del periodo historicista de finales del siglo XIX, como la aquí presente, está cargada de movimiento y perspectiva, en la que influyen mucho los colores difuminados y apagados. En este cuadro, la figura de Guillermo opaca completamente el resto de la composición, que en realidad está en función del movimiento hacia adelante del rey normando. Representa la gloria del triunfo y la majestad de un caudillo militar. En definitiva, un excelente ejemplo del uso cromático con fines propagandísticos de una acción de combate, y una obra que representa a la perfección la importancia que la pintura de batallas ha jugado en la historia del arte.